Y el problema de eso es que a lo mejor la empresa privada sois mejores en formación del personal. La administración pública es nefasta en formación y reskilling y todo lo que podamos llamar para eso. O sea, La gente del INAP nos va a quemar el chiringo, bueno, José Antonio. Y allá vamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras piensas en cómo vas a pintar unos sprints en un Gantt. Tenemos hoy el último capítulo de la temporada, episodio 8. Vemos a nuestro invitado luchando frenéticamente contra la tecnología. Esto es totalmente simbólico, es una metáfora. Para aquellos que nos escucháis a través de Spotify, que nos escucháis a través de plataformas, pues, os voy narrando lo que sucede. Vamos a ir presentando mientras tanto a la tripulación, al puente de mando. En representación del producto digital y la gente que se ha leído la biografía de Chimo Bayo, Paco Crespo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo vas? Bien, Chimo Bayo, madre de Dios. Ese es un señor que se movía al menos tanto como tú. Ese señor se movía y hacía moverse, sí. General, Sí, señor. Gran apología, madre mía. Eso es que tú eres joven, Pablo, pero eso era de mi época juvenil, sí. Oye, que yo ya soy una persona mayor. Sí. Bien, es otro tipo pues, de producto, sí. Es otro tipo de producto, pero bien. Se ha entendido la metáfora. Y, por supuesto, también con nosotros, en representación de la informática corporate y las personas que toman tantas pastillas como funciones vitales quedan disponibles, Eduardo Méndez. ¿Qué tal, Eduardo? Pues estoy desolado, Pablo. Estoy desolado porque llega el qué? verano y se paralizan los viajes del inserso. Que ya sabes que estoy en ese grupo de población y estoy desolado, no sé qué hacer con mi vida, pero bueno. Hay muchas obras. Saldrá. Hay obras. Ahora mismo en Madrid sabéis que se aprovecha para el asfaltado. Sí. Efectivamente. Entonces, bien, pues tenemos actividades para el verano. Recordamos que este es el último capítulo de la temporada. Volveremos en septiembre, que nosotros también tenemos que parar y cargar pilas y pensar en nuevos formatos y este tipo de cosas. Bueno, y por supuesto, en representación de consultores comerciales y gente que piensa que PowerPoint es un entorno de desarrollo, yo mismo, quien les habla, Pablo Grueso, que estoy a vuestra disposición. Fantástico, pues una vez presentado al equipo habitual, tenemos que darle la bienvenida a nuestro ilustre, insigne invitado, a José Antonio García. ¿Qué tal, José Antonio? Pues no te escuchamos nada. Absolutamente nada. Podemos leerte los labios, aquellos que te estamos viendo, pero lo que es escucharte, no te escuchamos. A ver, intentémoslo de nuevo. Esto es conexión en directo. Sí, la previa se la ha oído perfectamente. Sí. Esto en ensayos funcionaba. Ya sabéis, como lo del hormiguero. Dicen esto cuando les falla el experimento. Dicen esto en los ensayos funcionaba. Pero estamos teniendo problemas para conectar con nuestro invitado. Bien, queridos amigos, este podcast lo que quiere demostrar es que de la tecnología no te puedes fiar y que gracias a eso nos pagan nuestros jugosos sueldos. Enhorabuena, feliz verano, nos vemos en septiembre. Esto ha sido todo por hoy. Bien, pues llegados a este punto, creo que es momento de meter alguna cuña comercial, de recomendar a nuestros oyentes que se suscriban a TMD Podcast, que nos van a encontrar en YouTube, si quieren gozar también de nuestra imagen, o sufrirla, según vean, que os suscribáis en YouTube, os podéis suscribir en Spotify, en iVoox, estamos en todas las plataformas de podcast que hemos encontrado y nos dejan subir nuestro contenido. ¿Y qué más podemos anunciar?
que vamos a tener TMD presencial, por supuesto. Aquellos que solo conocéis, sí, Eduardo, por favor, contén tu emoción. Vamos a tener TMD presencial, una experiencia presencial. Después de verano estamos organizándola. No sabemos todavía cuándo, ni dónde, ni cómo, porque nos dedicamos a esto de la tecnología y somos muy de improvisar. Pero este año habrá TMD presencial. De hecho, para los asiduos, para los que nos seguís desde hace, 5 años ya, madre mía. Desde los que nos seguís desde el inicio del TMD, TMD arrancó como un evento presencial y llevamos solamente una temporada de podcast. Tenemos mucho más bagaje en evento presencial. Pero bueno, con esto de la pandemia y de subirnos a la moda del podcasting, dimos el salto. Tenemos de vuelta a José Antonio. No sé, ¿se escucha ahora o no se escucha? Alto y claro. Bueno. Estupendo. A ver, lo siento. No pasa nada. Le echaremos la culpa a la tecnología y diremos que abran un ticket en Jira. Para la si le pasó a Bill Gates, nos puede pasar a cualquiera. Por supuesto. Pues nada, estábamos justo en el momento en que estábamos presentando a nuestro insigne invitado, José Antonio García. Ahora sí, bienvenido, José Antonio. Pues de nuevo, muchas gracias y vamos a pasar un rato agradable, ¿no? A ver si del tirón, no como ha pasado antes. A ver si podemos resolver los problemas que vayan surgiendo. Efectivamente, de eso se trata el mundo de la gestión. No dejamos de ser un podcast para managers y gestores, y hay que ir gestionando los imprevistos que vayan sucediendo. Pues, José Antonio, lo primero, ubicarte, presentar al personaje. José Antonio García es subsecretario en el Ministerio de Consumo. José Antonio, ¿qué es un subsecretario en un ministerio? ¿A qué se dedica? Bueno, pues se dedica a toda la organización interna del ministerio, ¿no? Es el que lleva pues el tema presupuestario, lleva la dirección de recursos humanos, lleva también la dirección de tecnología, lleva también pues cualquier petición de cualquier ciudadano, las quejas, sugerencias, la resolución de los recursos y el impulso normativo, ¿no? Dentro de los ministerios sí que suele haber unas unidades que son las que elaboran las normas, pero dentro de su secretaría está el impulso normativo y sobre todo para adecuar esa normativa a la otra normativa vigente y negociar con otros ministerios, ¿no? El nombre de subsecretario, así me lo permitís, viene de la época de Felipe II, donde los ministros se llamaban secretarios de Estado, por eso en Estados Unidos todavía se llama secretarios de Estado, ¿no? Se llaman que son los ministros, y el subsecretario estaba debajo del secretario de Estado, debajo del ministro, y se llama subsecretario, por eso es el nombre. O sea, que sería un subministro. Sería un subministro, pero dedicado en lugar de temas políticos, que es lo que se dedica el ministro, pues a todo el tema organizativo de lo que es el ministerio, llevar la llevanza del ministerio, ¿no? Fantástico. Pero, José Antonio, no te hemos traído en representación del Ministerio de Consumo ni como subsecretario, sino que esto es un podcast de tecnología, para gestores de tecnología. Y yo recuerdo haber estado en contacto contigo y haber charlado y colaborado con ASTIC en tu época de entre 2016 y 2018, si no estoy equivocado, fuiste presidente de ASTIC. Eso es. ¿Qué es ASTIC, no? Bueno, pues yo soy funcionario público, ¿no? El puesto de subsecretario solo puede ser ocupado por funcionarios públicos dentro de la Administración General del Estado, y ya sabéis que para ser funcionario público pues tienes que hacer una oposición. Y hay pues distintos cuerpos. Yo soy del cuerpo de informática. Tiene otro nombre muy redundante, pero por dejarlo así, ¿no? Pues el cuerpo de informática. Y yo aprobé la oposición por allá por el 2005, yo creo que fue. Y de informática, pues en distintos niveles, en distintos ministerios. Y los funcionarios, pues normalmente tenemos unas asociaciones que, digamos, sirven un poco para hablar con los responsables dentro de los ministerios y para impulsar un poco la tecnología dentro de los ministerios y para hacer un poco de lobby, por así decir. Ese es ASTIC, la Asociación de Informáticos del Estado, de cuerpo A1, digamos el cuerpo más alto que hay en la administración. Hay otros cuerpos, ¿no? Pues el A2, el C1.
y pues tuve el honor de ser presidente por 2 años, efectivamente, ¿no? Ahí en ASTIC, intentando impulsar mucho lo que es el conocimiento público-privado, ¿no? Para intentar que el privado, lo que vosotros nos contáis y sabéis, poder imbuir al resto de compañeros de esos conocimientos, ¿no? Fantástico, pues creo que nadie mejor para hablar de esa visión de la organización de la informática en la administración pública, con ese bagaje, además ingeniero de Teleco. Ingeniero de Teleco, eso es, sí, sí. De la UPM, o sea, una vida dedicada a la tecnología y al mundo de la administración pública, porque además eres una persona muy vocacional de la administración pública, muy impulsor de la administración pública. Pues sí, efectivamente. Yo creo que todos deberíamos tener esa vocación, ¿no? de servidores públicos. E intentar cambiar las cosas, ¿no? Porque la administración pública, como cualquier otra organización, yo creo que todas las organizaciones grandes tienen también sus problemas y la administración pública tiene los suyos, quizá acrecentados con respecto de otros, ¿no? Porque tiene ya seguro que entramos, ¿no? Y lo que pasa es que yo soy un tanto, no sé si soy un tanto penurias o triste, siempre veo el vaso medio vacío y por otro lado muy provocador, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que intentar, a lo que yo comento siempre, pasarla por un tamiz para equilibrarlo, ¿no? Porque me interesa ser un poco, ya te digo, un poco provocador, ¿no? Y en cuanto a penurias, ya entraremos ahora, pero yo la administración pública la veo bastante mal, ¿eh? Es decir, que vamos a dejarlo ahí y ahora si queréis tiréis del hilo, pero yo lo veo que estamos en una situación muy peligrosa. Ajá, pues, oye, yo tenía la primera pregunta así, ligerita, porque siempre te dicen, cuando aprendes a esto de los podcasts, te dicen una pregunta ligerita para que el invitado se suelte, se sienta cómodo y así, pues, facilitarlo. Entonces yo, la pregunta que me tenía preparada es, ¿por qué hay tanta fragmentación en la administración pública, en la tecnología de la administración pública? Bueno, ¿Hay cuestiones técnicas, administrativas o es política? No, eso es culpa, sobre todo, bueno, tiene un responsable, ¿no? O por así decir, ¿no? O podemos focalizar lo que son los subsecretarios, es decir, aquí en persona. O sea, ¿no? que tú tienes la culpa, tú y tus congéneres. Pablo, relájate, que la primera es para que se sienta cómodo. Yo creo que esto tiene como todo lo que pasa en las organizaciones, ¿no? Tiene su explicación, ¿no? Yo creo que pues cuando surgen los ministerios en España surgen hace mucho tiempo, pero digamos, cuando tienes una organización moderna organizativa, ¿no? Por allá de los tecnócratas del franquismo, ¿no? De los 60, 50, 60, 70, pues claro, cada ministerio, que eran ministerios muy grandes, se tenía que autoorganizar. Y entonces autoorganizaba pues el tema presupuestario, lo que hablaba antes, el tema de personal, el tema de la llevanza de los edificios, lo que es la oficina mayor, etcétera, ¿no? Entonces esa llevanza, los ministerios eran autosuficientes. Claro, a medida que se van incorporando competencias a los ministerios, entre ellas el tema de tecnología, los ministerios piensan que pueden ser o quieren ser igual de autosuficientes. Piensan que pueden y quieren serlo, ¿no? De tal manera que se van creando esos que cada ministerio pues tiene su propia informática. Porque pensaba que era la mejor forma de solucionarlo. Y quizá al principio de la informática tiene que ser así, ¿no? Yo creo que todos aquí tenemos una experiencia grande en esto, ¿no? Y estos entornos descentralizados, etcétera, pues es como se llevaba, ¿no? Que cada departamento tenía la suya, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en grandes empresas donde hay una dirección para toda la empresa, pues cuando llega este cambio de paradigma, pues decide unificar los CPDs, como se llamaban antiguamente, ¿no? Y eso en el Estado no sucede porque los subsecretarios quieren mantener el poder. Quieren mantener el poder tanto de lo que es tener mayor presupuesto, porque la informática al final es una forma de invertir, tener más personal y cuanto más grande sea tu ministerio, más importante eres, ¿no? Y esa es un poco la idea. Sí que es cierto que ahí surgen determinados grupúsculos, ¿no? Por así decirlo, como son la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, que son tan grandes que un ministerio con su secretario no lo puede tener. Entonces se crean unidades especializadas, ¿no? Pero la respuesta es esta. Y la prueba de que es un modelo que si hubiese dado de otra forma esta creación de ministerios hubiese sido
Perdón, de otra forma son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, cuando van cogiendo competencias, ¿no? A lo largo de los años 80, sí que tienen agencias de informática separadas, ¿no? Podemos hablar si funcionan peor o mejor, pero sí que las tienen, ¿no? Aquí en Madrid, no sé cómo se llama, antes se llamaba ICM, ahora Transformación Digital Madrid o Madrid Digital. Digital. En Andalucía también, pues otra también bastante, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, todas las comunidades autónomas sí que tienen una unidad de informática especializada, ¿no? O en los ayuntamientos grandes, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid tiene pues también el IAM, ¿no? Y en el Estado, eso sería una gran lucha que poco a poco, y ahora podemos entrar también en detalle si queréis, poco a poco parece que se va revertiendo ese proceso, pero la inercia es muy grande, ¿no? Y la inercia de tener tu departamento de informática, sobre todo, daros cuenta también es una capacidad, y ya con esto acabo, es una capacidad para no tener que negociar con el departamento de informática, es decir, llega un subsecretario y hay que hacer un determinado proyecto, una determinada ley que hay que ponerla en marcha, que tiene unas implicaciones tecnológicas. Claro, el subsecretario es el que tiene el dinero, es el que puede decir a su parte de informática, deja de hacer esto, dedícate a hacer lo otro. Si es una agencia para todos los ministerios, esa negociación será más complicada, ¿no? Bueno, Totalmente. no, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, sí que entiendo que de partida, porque es que esto, claro, esto se pasa en muchas situaciones. Yo entiendo los miedos, o sea, entiendo lo que dices. El punto de partida es yo me lo guiso, yo me lo como porque es como se ha montado en todas partes. Yo me lo guiso y me lo como. Pero en todas partes ha habido también un esfuerzo, no digamos, yo no diría tanto de centralizar como de coordinar, ¿no? Porque, o sea, yo le contaba a Pablo otro día, yo ahora mismo estoy en una fase de mi vida peculiar y entonces estoy colaborando en un proyecto para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente para el área de humanidades. Entonces, el área de humanidades tiene su informática y el CSIC tiene su informática, cosa que ya me choca, que esto formará parte del Ministerio de Cultura o de Educación o de no sé qué, ¿no? Que tendrá su informática, ¿no? Bueno, en el área de humanidades del CSIC no hay departamento de desarrollo. Se lo contratan proyecto de investigación a proyecto de investigación, que es para tirarse de los pelos. Hay 2 tíos en producción. 2 tíos para llevar la seguridad, la gestión de activos, las incidencias, los cambios, todo. Es decir, no lo llevan, claro, porque no pueden los pobres. Entonces, claro, yo ya sabía que estaba de todo esto. No despistas al enemigo, Eduardo, que estamos en guerra, por el amor de No, Dios. pero quiero decir, que te va a escuchar Putin. Lo que quiero decir es, no, si el hombre lo lleva, o sea, los hombres lo llevan razonablemente bien para lo poco que pueden llegar, porque es que es imposible. Pero precisamente este es uno de los problemas que con estas cosas de la coordinación se han ido avanzando en su resolución, ¿no? Yo por lo menos lo he visto, por lo menos en 2 organizaciones, es decir, vale, tengo grandes tensiones a la hora de coordinar, ¿no? De decir quién lleva qué y especializar funciones. Pero como hay unidades que no tienen la capacidad ni el presupuesto para montarse estos servicios, sí coordinamos, sí que nos da la capacidad para cubrirles lo suyo, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo te quería entrar. No, este tipo de iniciativas de decir, oye, desde el Ministerio de no sé qué, vamos a colaborar con tal organismo para que poder prestarles el servicio, ¿eso no se ha planteado? Sí que se ha planteado y se están dando pasos muy avanzados en eso, ¿no? Eso empezó hace, pues cuando yo era presidente de ASTIC, que comentaba antes Pablo, ¿no? Pues en 2016, con la creación de la Secretaría General de Administración Digital, y poco a poco esta Secretaría General de Administración Digital ha dado pasos a dar servicios comunes, ¿no? Que es lo que llamamos servicios comunes. Servicios comunes podemos hablar pues desde el contrato de comunicaciones, los móviles o las redes de telecomunicaciones o los teléfonos, hasta el correo electrónico, hasta pequeñas aplicaciones que todo el mundo tiene que tener, ¿no? Lo que sí es cierto es que eso fue hace 2016, ¿no? Estamos hace 6 años y, por decirlo de alguna manera, se podía haber hecho de una forma un poco más dinámica, ¿no? Quizá el resto de ministerios hemos sido un poco reacios a dar ese espacio y ellos tampoco tienen la fuerza suficiente como para decirte yo te voy a dar el servicio y no vas a tener problemas, ¿no? Lo que sí ocurre es que con el tema de los fondos, ellos han conseguido, la Secretaría General de Administración Digital ha conseguido una gran cantidad de fondos para hacer esos servicios transversales y por la vía de los hechos parece ser que van a dar esos servicios para los cuales los ministerios como el mío, Ministerio de Consumo, de reciente creación, donde cuando se crea un ministerio te tienes que hacer tú toda la informática. O sea, así es. O sea, imaginaros, ¿no? Claro. Pues ahí cogemos a la Secretaría General de Administración Digital y le pedimos que nos dé cuanto mayor servicios comunes mejor.
Y bueno, pues poco a poco. Se puede decir que se da poco a poco. Lo que pasa es que yo aquí quería haceros una reflexión, porque vosotros que venís del mundo privado, claro, la cuestión la crítica que hacemos nosotros a este modelo centralizado de las TIC, que es como tiene que ser, porque estamos convencidos los TIC que tiene que ser este modelo, nuestra crítica es si por qué no también no se hace un modelo centralizado para la gestión de recursos humanos, o para la gestión del presupuesto, o para la gestión de un montón de servicios comunes, ¿no? ¿Por qué siempre hay que empezar por la informática? ¿No? Esa es la crítica que hacen muchos compañeros informáticos, ¿no? Que parece que la informática, bueno, como es rara, como nadie la comprende y nadie se quiere meter ahí porque hay un cuerpo especializado, eso sí, centralizáronlo. Porque centralizar tiene también sus problemas, ¿no? Porque hay, a lo mejor hay menos puestos directivos, ¿no? Pues se cobra menos. Hombre, ese problema que has puesto no queda muy políticamente correcto. Pero el primer día no existe. Me vas a centralizar, pero digamos, me vas a meter ahí debajo, sin que dé problemas, te doy el dinero, pero tú no vas a estar dentro de lo que se negocia en la administración, ¿no? No vas a estar en el reparto de puestos. Claro, pues eso tampoco queremos, ¿no? Que también queremos participar en la dirección de toda la administración, ¿no? Yo tengo una respuesta para eso, de por qué la informática se plantea estas cosas y los recursos humanos o la gestión presupuestaria o quien sea no se los plantea, y es por culpa nuestra. Porque nosotros nos hemos preocupado mucho de teorizar y aplicar y encontrar modelos para la gestión del nivel de servicio. Nosotros nos hemos preocupado de que se nos identifique porque somos capaces, por lo menos, de prestar un gran nivel de servicio. Mientras que los recursos humanos o cualquier otro departamento de una organización no tiene estos planteamientos. Sí, Paco. Y entiendo que, partiendo de la base que a mí todo esto, seguramente de los cuatro es el que más esto flipo con ello. O sea, porque claro, por allá las startups, quiero decir, a mí todo lo que no sea poner algo en una semana en producción me viene grande, ¿no? Pero entendiendo que entiendo el problema, ¿no? Que se genera, ¿no? Y estoy de acuerdo con la centralización, igual que la tienen las grandes empresas, que debería de tener el Estado. Hay una cosa también que es que es que en el 2016 yo hacía productos de una forma completamente diferente que al 2018, que el 2020, que el 2022. O sea, quiero decir. O sea, no puede ser que el Estado vaya en contra, o sea, a 10 años en contra de lo privado en la tecnología, porque la realidad es que esos 10 años en tecnología seguramente hay más diferencia que en recursos humanos. O sea, o te buscas la vida para bajar ese gap, pues estás jodido, ¿no? Quiero decir, ¿no? O sea, has dicho 10 años y te quedas corto, ¿eh? Es decir, bueno, la tecnología en general, que siempre hay nichos de innovación, ¿no? Pero la tecnología en la administración llevamos, no sé, 20 años de retraso, ¿eh? Sí, claro, pero es que 20 años en tecnología igual son como 300 en recursos humanos. O sea, no en 300 no porque había esclavitud igual, pero a lo mejor sí, pero que es asociable. O sea, quiero decir, es que 20 años en tecnología, hostias, cuando yo trabajaba en Telefónica. Cuando en la administración se habla de subir a la nube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de subir a la nube, ¿no? Que hay muchos problemas para contratarla, etcétera, ¿no? Porque la ley de contrato no está adecuada para contratar tecnología. La ley de contrato está adecuada para hacer obras, pero para tecnología no, lo cual dice quién manda. Para meter un cloud que además esté en Dublín, ¿no? O en Irlanda, vete a saber. Uno de los máximos problemas que hay, aparte de la contratación, es que nosotros, las aplicaciones que hacemos están adheridas al servidor, pero adheridas al fichero X, no sé cuál, que le meto, claro. Hacer microservicios, subirlo a la nube, poder desplegarlo en varios, o sea, eso es algo, no sé, impensable. Vale, yo eso entiendo que es, claro, que es impensable ahora mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el leer al usuario, quiero decir, el no hacer un proyecto como mi libro de producto, ¿no? Pero es que me parece importante, ¿no? El hacer un proyecto de encargar a alguien algo a un año y te da una empresa externa al proyecto para, yo qué sé, consultar X cosas, ¿no? Coño, eso, no, quiero decir, me niego a pensar que se tenga que hacer en proyecto, subcontratando a alguien y no se pueda leer al usuario, ¿vale? No tienes integración continua, no puedes a lo mejor sacar producto pero sí que iterar o leer al usuario para entender cómo vas a hacer una aplicación mejor para su uso, cómo la vas a poder hacer mejor para que una persona de 60 años la use. Todo eso que lo hacemos en las startups y que se hace de forma muy avanzada, pues una putada que no esté en la yo no soy un experto en esto, pero no hay un jefe de producto, ¿no? Por así decir, en la administración. Esa figura. Claro, justo, se ve como no existe, proyectos, no existe. justo. Y claro.
Y si me permites elevarme un poco o retrotraerme un poco, digamos, para la crítica principal, la cuestión es que en el Estado somos alrededor de, pues ya no recuerdo cuánto, pues a lo mejor somos 1.500 informáticos, telecos, también hay matemáticos o físicos, pero bueno, digamos ingenieros, ¿no? Es decir, ¿qué organización tiene 1.500 ingenieros a uno, más luego los calladoses, ¿eh? O sea, que al final a lo mejor nos ponemos, no sé, en ingenieros, no sé, 3.000, por así decirlo. Y Sí, está todo no externalizado. hay bien O sea, lo que nos producto. dedicamos es a Claro, y luego, contratar y a enviar correos para que las empresas hagan el trabajo. Entonces, sí, sí, No, por es eso una sí, sí, realidad sí. poco cuestionable, es así. El asunto es, ¿y entonces a qué se dedican? O sea, tenemos a ingenieros informáticos, telecos, matemáticos, redactando pliegos. redactando pliegos, haciendo seguimiento con las empresas, que son normalmente los jefes de productos son también de las empresas, porque pensé, bueno, pues a lo mejor es que se queda el jefe de proyecto, se queda el de la administración, a veces sí, pero muchas veces, la mayoría de las veces no, porque claro, está redactando pliegos, está justificando ante la intervención general del Estado, que es, digamos, que nos audita las cuentas, pues que se han gastado talos dineros, se han hecho tales productos, se han hecho tales encargos de trabajo, es decir, y a reunirte con el usuario para saber qué es lo que el usuario quiere, ¿no? Porque la empresa externa muchas veces no es capaz de comprender al usuario porque los funcionarios hablamos un idioma extraño, ¿no? Y entonces a veces esa empresa externa pues no sabe las cuestiones, ¿no? Digamos, más normativas y nos dedicamos a hacer esa traducción, ¿no? Pero nos dedicamos a eso, es decir, a tecnología nos dedicamos poco. Hay nichos, hay sitios donde sí, pero en realidad nos dedicamos poco, ¿no? Y de hecho, lo triste es que cuando creas algún departamento o las nuevas promociones entran y tú quieres dedicarte a que hagan tecnología, enseguida escapan, se quieren ir a cliente, ¿no? Lo que sueles decir, ¿no? A usuario, ¿no? A gestor. Yo quiero ser gestor porque tenemos no sé cómo comentarlo, la aspiración de que los gestores viven mejor que los informáticos y que los gestores son los que mandan. Y entonces queremos ir a gestionar. A gestionar, pues. Pero, Pero yo lo ¿El veo qué? como muy frustrante. O sea, yo Porque, en el mundo privado, cuando tú tienes a un técnico, a un programador que vive profundamente y con pasión su profesión, le pones a hacer trabajo administrativo, por poco que sea, o sea, con que sea pasar partes de hora a un cliente o documentar la aplicación o hacer un manual de usuario, y ya les da urticaria. O sea, normalmente un perfil técnico le quema muchísimo el mundo administrativo. ¿Cómo se vive cuando eres un funcionario, que eres de un cuerpo de informática y en realidad lo que estás haciendo es papeleo? Bueno, pues eh, se vive porque la administración, yo lo decía, y no sé si sabéis una terminología que creo que han descubierto los astrofísicos, se llama congelación, que es cuando la materia oscura toca materia normal, la convierte en materia oscura, ¿no? Pues cuando tú entras a la administración, te toca la materia oscura y te conviertes en un funcionario y tu tez se convierte en cetrina, ¿no? Tienes, pones tapices en las paredes de tu despacho y te conviertes en un ser del siglo XVI y sabes qué Burócrata. es lo que te toca, pues hacer papel administrativo, ¿no? Se vive mal, ¿no? Se vive mal porque sí que es cierto que hay ciertos niveles que, digamos, más técnicos que les gusta hacer ese trabajo, pero, digamos, los niveles directivos le pedimos que nos ayuden a hacer pliegos. Entonces, es una lucha, es una lucha porque si no los pliegos los tenemos que hacer los niveles directivos. Dicen, oye, si yo soy el nivel directivo que tengo que marcar la estrategia y me dedico a hacer pliegos, ¿no? Pues entonces, ¿quién marca la estrategia? Y entonces intentar que esos Efectivamente. niveles, digamos, un poco más inferiores administrativamente, que quieren ser técnicos, nos ayude, pues es complicado porque muchas veces se intentan negar entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, pues Sí, se sí, lucha. evitarlo. Eludirlo con clase. O pero, sea, José Antonio, yo a lo mejor estoy ya metiéndome donde no me llaman probablemente, pero esto es el como, TMD. O como tú sea, tú decías dale. antes, hay islas y hay excepciones, ¿no? A mí me choca que precisamente las excepciones donde cuando hay un cambio normativo se adapta a una velocidad tremenda y funciona e incluso la interacción con el usuario es brutal en cuanto a buena, ¿no? De que entras, entiendes lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, son pasos sencillos y tal. Todos son para cobrar. O sea, tú para pagar multas Claro, o para claro, la declaración de la renta
es Evita el dinero. una maravilla cómo funciona. O sea, y ágiles son la leche, porque hacen una normativa y de repente la tienes ahí cobrándote la multa a la semana, ¿no? Hay dos temas, ¿no? El responsable informática de la agencia tributaria, por ejemplo, está en el consejo de dirección de la agencia tributaria, cosa que no suele suceder con los responsables de informática del resto de ministerios, ¿no? Es decir, no están en ese ámbito donde se decide las situaciones y sabe la normativa que va a salir, la saben con anticipación y se puede anticipar. Y luego, evidentemente, el impulso del Estado, ¿no? Que si el Estado quiere cobrar, sabe que tiene que hacer esa labor. Mira, yo antes de estar en el Ministerio de Consumo estuve en la Dirección General de Ordenación del Juego, entre otros cargos tuve también el responsable de informática. La Dirección General de Ordenación del Juego es el órgano, la unidad que controla el juego online en España. Informáticamente hemos hecho cosas que no tiene nadie en el mundo. Nadie en el mundo. O sea, podemos hablarlas, podemos detallarlo, ¿no? Pero nadie en el mundo, de verdad. Es decir, a un nivel tecnológico increíble. Eso lo hicimos entre, perdonad que me ponga yo delante, estaba yo como responsable, tenía una persona del mismo cuerpo que yo, en un nivel inferior, otra persona de otro cuerpo en un nivel inferior y luego ya técnicos, digamos, de sistemas, ¿no? Y todo lo demás subcontratados. Entre tres personas hicimos sistemas de información, ya te digo, pioneros en el mundo que jamás había hecho nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás tiene un mercado. Tenías a empresas de juego online, empresarios de juego online, que estaban poniendo su dinero para tener un negocio. Que ese negocio dependía de los sistemas de información de la Administración del Estado. Si nosotros no respondían, ellos tenían que cerrar y, evidentemente, como estaban pagando unas tasas, iban a reclamar un lucro cesante. Por lo tanto, nosotros, como Dirección General de Ordenación del Juego, teníamos una responsabilidad. Veíamos la implicación de nuestro trabajo cada día, cada segundo. Eso al final te hace hacer las cosas, pues bueno, entiendo que bien La motivación, y claro. entiendo que los administrados estaban contentos, los operadores de juego. Esa tensión es lo que muchas veces falta en ciertos negociados, ¿no? Es decir, que tengas pues una aspiración de responder. Tú haces una petición por registro a la Administración General del Estado para pedir cualquier cosa o al ayuntamiento. Claro, tienen una obligación de contestarte, pues sí, a lo mejor la ley dice que depende del procedimiento en un mes o en 2 o en 15 días, pero si no lo hacen pasa algo. ¿Cómo es el silencio administrativo? ¿Le vamos a sancionar a esta persona? Pues claro, todo eso al final No, relaja, al y que final además, relaja. claro, No queda más que relaja. te miden SLAs. El problema de todo esto, desde mi punto de vista, es que el SLA lo marcas a nivel de umbral, lo marcas como una Metric, ¿no? Quiero decir, te lo puedo contestar en 2 meses. Y ahí te metes la métrica. O sea, la métrica no es cuánto tiempo tardo en dártelo. Pues tardo, la media es un mes, 15 días. Y todo el mundo venga aquí a partir de los cuernos a que sea un mes. Cuando tengas el mes, no. El KPI hay que moverlo a 15 días. O sea, ¿qué quiero decir? La movida es que hay un SLA. Todo esto, y SLA marca un claro, umbral y ahí te genera pero la cuestión, relajación. fijaros que, y yo aquí a lo mejor desbarro un poco, porque vosotros sois de la empresa privada y sabéis un poco mucho más cómo funciona esto en la empresa privada, ¿no? Pero fijar que la administración tiene una plantilla. Entonces la plantilla hace lo que puede hacer, ¿no? Que quizá podía trabajar más, pero bueno, vamos a suponer que hace lo máximo que puede hacer, ¿no? Y claro, pues dices tú, pues responder el escrito lo puedo hacer en 2 días, perfecto, pero es que el político quiere hacer otro proyecto. Esa plantilla está haciendo una cosa y el político legítimamente tiene su programa electoral que quiere hacer otro proyecto. Para ese proyecto necesitará esos funcionarios. Luego, entonces, ¿cómo compatibilizas ese nuevo proyecto con la labor que hacen los funcionarios? Eso en la empresa privada, supongo, no lo sé, supongo podéis hacer una ampliación de capital y pedir más dinero porque tenéis un proyecto, un retorno de inversión y contratáis No, más es gente, un tema pero es que nosotros no podemos dejar de hacer cosas. Y si te meten más en la caldera, pero no dejaría, no es lo mismo que en una, o sea, no sé, igual, No, pero en una gran yo empresa es muy conozco un poco parecido, lo ¿eh? público, En ¿no? una Pero al gran final empresa es en muy lo parecido. privado no. Es muy parecido, ¿no? Al final tienes unos objetivos de empresa, ¿no? Esos objetivos de empresa lo bajas a nivel Sí, departamental y sí. a partir de ahí haces unos OKRs, un roadmap basado en X, ¿no? Yo creo que o sea, pero claro, lo que sí que es una movida es que No, te pero eso muevan a también gente, claro. pasa. Ahí sí que es una movida. O que los proyectos sean diferentes Claro. dependiendo de quién No, esté en hombre, el en gobierno, la ¿no? Eso empresa, puede en ser la una gran movida. empresa, en la gran empresa Y también pasa privada en una no empresa, hay claro. políticos en Pero el que también. sentido de lo que hay en la administración pública. Es verdad que de repente tengan 4 años y el nuevo tiene que lucirse, ¿no? Pero ese mismo fenómeno de soy el nuevo director general de lo que sea, de producto, del producto que sea, de clientes, de ventas o de TI, y me tengo que lucir, eso sale. Y paraliza todo esto porque no sé qué. Oye, pero es que tengo que atender a los clientes.
esto es más prioritario. Eso sucede también. Y por eso, en realidad, no nos están oyendo nadie, ¿no? Ahora, la empresa... No, ahora mismo no. Cuando lo publiquemos, la sí. gran empresa se parece mucho a la administración pública. Probablemente la administración pública tendrá más lastres y no sé qué, por eso, porque no tenemos cosas de la empresa privada que había cuando Felipe II. Pero hay muchos lastres. Lo que sí que es cierto es que yo una cosa que sí que me da la impresión que está habiendo y que está sucediendo en la gran empresa privada, la empresa pequeña tiene un funcionamiento completamente diferente, es que de repente llega una persona que dice o cambiamos o nos hundimos. Entonces el Estado no se hunde. Entonces que entre alguien y diga o cambiamos o esto es un desastre y tal, es mucho más difícil, porque eso como lo pones en un programa electoral. ¿No? Eso de que el Estado no se hunde, yo antes, no sé si en esta conversación o antes que teníamos en el previo, ¿no? Que yo soy pesimista con la administración. Eso es para empezar a reflexionar, para empezar a reflexionar, porque bueno, hay mucha teorización sobre esto, ¿no? De que los estados fallidos, etcétera, ¿no? Y no voy a caer yo en eso, pero es para reflexionar de si el ciudadano ve que la empresa privada le da un cierto nivel de servicio y unos servicios muy distintos, tan distintos que como se los da la empresa pública, ¿no? A nivel de experiencia de usuario, a nivel de rapidez, a lo mejor el ciudadano se plantea que para qué está pagando impuestos, ¿eh? Y eso está pasando ya en algunos sectores, ¿eh? A lo mejor no porque tenga que ver con la tecnología, pero en sanidad estamos viendo que la sanidad tiene muchas razones en medio, ¿no? Que hay muchas razones, ¿no? Pero en sanidad estamos viendo que hay muchas personas que se van a la sanidad privada porque creen que le da mejor servicio, ¿no? Que la sanidad pública, ¿no? Y hay ya voces que dicen que si yo me voy a la sanidad privada, ¿por qué tengo que pagar el impuesto para la sanidad pública, ¿no? En educación también está pasando, ¿no? Y evidentemente puede ser que hay una estrategia política para depauperar los servicios públicos, es decir, es cierto, ¿no? Pero también los funcionarios somos responsables de dar unos servicios públicos de calidad y cuando alguien viene a un registro a pedirte algo, el informarle, el intentar ayudarle, el intentar responderle de lo antes posible, eso es responsabilidad del funcionario, no del político, ¿no? Y eso tenemos que verlo nosotros. Y yo soy, no sé, yo estoy un poco mosca, si me permitís un poco la expresión, en relación con que el peligro de la desafección ciudadana, ¿eh? Porque sí, yo creo que es la mejor definición. O sea, esa desafección cuando los ciudadanos dejan de creer en sus instituciones, se genera un grave problema, porque sin esa confianza se buscan otras estructuras de poder paralelas. No es que esté directamente relacionado con lo que hablamos en este podcast de la gestión de tecnología, pero todo lo que es la descentralización de finanzas, blockchain, criptomonedas, se están apalancando mucho en servicios de confianza que no tienen que pasar por el Estado, ¿no? Ese monopolio de la estabilidad y la confianza, pues se va perdiendo. O sea, no está... Se va diluyendo, gracias a la tecnología también, o sea, porque la tecnología lo habilita. Pero hay un sustrato en mi opinión, de haberse acomodado la administración pública pensando que que la propia administración pública es incuestionable, que forma parte del statu quo y que estará ahí por siempre. Efectivamente, y la prueba de ello son sí. las ofertas públicas de empleo, ¿no? Cada año, pues el Estado saca cuántos funcionarios se van a captar, ¿no? Cuánta gente puede hacer oposiciones, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Cuántas plazas, ¿no? Y hay sanitarios, profesores universitarios, profesores de educación básica y funcionarios que estamos en los que llamamos servicios centrales, ¿no? Los que estamos tramitando, ¿no? Tú ves ahí eso y ves hacia dónde va el Estado. Resulta que estamos metiendo, el argot, meter, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo plazas contratar para administrativos y auxiliares administrativos por miles. Miles. Flipa, auxiliares administrativos y administrativos, que eso ya ni debería ni Paco, existir. que nos queman, Paco, que nos prenden fuego. Es que, o sea, no digo ya, es que digo... No, pero que sí, que llevan razón, para puestos que van a estar durante 20 o 30 años. Que no, claro, que es que eso no existe ya, que en una empresa grande tú no contratas a un administrativo, que es que no existe, o sea, que es que ya no existe. O sea, estamos hablando de cosas por romper que no una existen, lanza, romper una lanza, en Tecnoforia somos una empresa de 70 personas, hay personal administrativo y hay funciones administrativas. No todo se puede automatizar y no todo es razonable ser automatizado. Vale.
Pero Ahora, dime el porcentaje de administrativo que tienes en referencias al total de la para mí, empresa. O sea, quiero para mí decir, la clave, la acaba de es, decir José Antonio, y es que se están creando plazas a 20 o 30 Claro, años. la cuestión De es que verdad, ¿no creéis que a 20 o claro, 30 años habremos encontrado soluciones organizativas eso y es. tecnológicas que van a hacer que esos puestos tengan que transformarse de alguna manera o Y ser exclusivamente dos lastre? cuestiones. La cuestión no es que metamos ahora 1000, si la cuestión es que metemos 1000 sin haberlo pensado. Es decir, que si lo pensamos y decimos dónde quiere ir la administración y la administración necesita ahora 1000 y tenemos un plan, pues a lo mejor necesitamos 1000. Es que hemos metido 1000 porque, bueno, pues porque ahora mismo necesitamos 1000, pero es que ese no es el futuro, ¿no? Y el problema de eso es que a lo mejor la empresa privada sois mejores en formación del personal. La administración pública es nefasta en formación y reskilling y todo lo que podamos llamar para eso. O sea, La gente del INAP nos va a quemar el bueno, chiringo, José Antonio. pero es cierto, porque no, no tienes esa presión para formarte y te puedes quedar desactualizado porque no pasa, ¿no? Es decir, que esto siempre pasa. Yo conozco una persona que es un funcionario que no hace nada y no sabe nada, ¿no? Pues seguramente esa persona tendrá su responsabilidad, pero la administración tiene mucha responsabilidad en no haberle dado formación para actualizarse, ¿no? Y eso en tecnología es algo, bueno, pues dramático, ¿no? Tú lo hablabas claro, es antes, que que es dramático. justo, es que eso sí lo hablamos, si a mí lo que me flipa es que ¿por qué no hay roles iguales que en la empresa privada? O sea, quiero decir, o sea, porque en realidad los roles que se suelen contratar suelen ser o desarrolladores, tal, pero tú no hablas de un DevOps, o sea, ya no me voy ni a producto, ¿sabes? Ya me voy a, no hablas de DevOps, o no hablas de una automatización, o sea, de un QA Pero si es que todo eso se externaliza, automático, no Paco, hablas ¿para qué de, lo vas a contratar? Si ¿eh? todo eso ya se parte de la premisa de que se va a externalizar y que se va a contratar proyecto a proyecto vía pliego. Ese tipo de Claro, perfiles, pero entonces estamos yendo a la contra de lo que va el mundo, o sea, al final, pues por eso hemos traído a José Antonio, para hablar de cómo está la administración claro, pública claro, claro, por eso y que quede yo lo patente. siento, yo es que yo llego a mis conclusiones poco a poco, ¿sabes? Mediante la esta, pero me flipa que al final lo que se contrate o la forma de llevar las cosas sean en proyecto, cuando claro, quiero decir, yo no puedo, o sea, que no me puedo callar con eso, hay que hacerlo a nivel de producto, es diferente, o sea, es que son cosas Es diferentes, no es lo mismo un proyecto una que un tecnología y una informático organización que, distinta. Yo quiero aprovechar aquí para dar un paso, iba a decir un paso atrás y eso queda feo, sino enlazar con algo que dejaba caer José Antonio al inicio de la conversación, y era que él veía avances en centralización, en que se estaba centralizando recursos, que veía avances. Y yo ahí me toca discrepar y sacar otro tema que queríamos tratar con José Antonio, y es el CIO. El CIO AGE, el famoso CIO AGE, que hace unos años, el CIO de la Administración General del Estado, que vulgarmente se llama CIO AGE, que llegó a existir como figura y que actualmente ni Bueno, está sí, ni sí, se le espera. es la Secretaría, en teoría es la Secretaría General de Administración Digital, y ahí está en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hay una Secretaría de Pero son los que Estado. tienen el dinero. Pero ¿articula realmente con una visión CIO toda la informática de la Administración General del En Estado? teoría, Paco, no te alarmes cuando digas esto que voy a decir, ¿no? En teoría, todos los voy a pliegos que vamos a intentarlo. contratar los ministerios pasan por él y él dice si ese pliego puede llevarse a cabo o no, o si lo hace de forma pues horizontal o si la tecnología es la adecuada, ¿no? Pero claro, eso esa, digamos, es una tarea que tiene, digamos, ¿Cómo a ese puede nivel, ser pero es una eso? tarea que es prácticamente imposible, ¿no? Está dando pasos poquito a poco y por la vía de los hechos y gracias a los fondos y en determinados nichos. Por ejemplo, en todo el tema de Big Data o de analítica de datos, con el tema de los fondos están comprando una infraestructura pues, increíble para manejar, bueno, para hacer estudios de analítica de datos, ¿no? Podemos discutir si es la mejor forma de hacerlo o no, comprar el hardware, comprar el software y luego encontrar clientes, que es lo como están haciendo. Podemos discutir sobre ello, ¿no? Porque que ellos, una vez que lo tengan construido, decir, ¿y ahora quién viene aquí? Y tú dices, ya, pero es que había un cliente para esto, porque a lo mejor no lo había y nos hemos gastado ahí un porrón de dinero. Ya has dicho que yo soy un poco polémico, ¿no? Pero bueno, algún paso se está dando, pero muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y en cosas muy de nicho. Fijaros que ni el correo electrónico está centralizado en el CIOAG. Y
¿Y qué explicación tienes? O sea, yo hay determinados temas que puedo entender, porque también pasa en empresa privada. En una empresa privada grande, tú tienes en muchos casos necesidades funcionales, de evolución funcional, que tienen que ser muy autónomas, muy pegadas al tipo de negocio, y es totalmente entendible que la seguridad social necesita un tipo de aplicativos que solamente es para ellos. No vas a un marketplace de aplicaciones de llevar unas cotizaciones, ¿no? O la administración tributaria o la Dirección General de Tráfico. Hay determinados negociados que requieren una evolución funcional muy, muy particular. Pero hay elementos de base, de infraestructura, de plataforma, que no tienen sentido técnico mantenerlos separados. O sea, que no exista un cloud para la administración pública que tiene el tamaño suficiente, que tiene los recursos y los resortes para crear una propia plataforma que sea totalmente agnóstica. O sea, que ahí ya ni siquiera estamos hablando de una cuestión de agilidad o de poder acceder a los recursos. Si cuando contratas un cloud público, estamos en las mismas. Tú tiras de Amazon, tú tiras de Azure, tú tiras de Google o tiras del cloud de la administración pública que tiene montada su propia infraestructura. Y sin embargo, algo así hoy pues es implanteable. La realidad es que el CIO-AGE cuando empezó a dar nunca empezó a dar servicios, y cuando los daba no tenían la calidad suficiente como para competir con los servicios que daba cada ministerio, esos servicios estructurales. De tal manera que se creó cierta inercia para no depender de ellos, ¿no? Es decir, por no fiarte, no fiarte. Es que eso que acabas de decir, es muy duro. Es muy, muy bueno, duro. Pues, oye, es decir, Eduardo, es decir, que ya... Pero es real, o sea, pero es que, José Antonio... Eduardo, o sea, mira, es totalmente un ejemplo claro. Es decir, un ejemplo claro. El Ministerio de Consumo se crea el Ministerio de Consumo, ¿no? Viene de dos direcciones generales, una estaba en Sanidad y otra estaba en Hacienda. Y luego tiene la subsecretaría, que son los servicios estructurales, ¿no? Entonces, hablamos del correo electrónico, para fijaros. Sanidad le daba el correo electrónico a esa unidad que estaba en Sanidad, que nosotros la absorbemos. Y Hacienda se lo daba a consumo, a la parte de juego, de lo que ya hablo antes de juego. Como ya somos ministerios separados, la idea es decir, oiga, usted es un ministerio, tiene su presupuesto, de usted correo electrónico a esas unidades, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo voy al CIO-AGE y le digo, deme usted el correo electrónico para 300 personas. Y entonces el CIO-AGE me dice, mejor contrátatelo tú directamente a la nube a Microsoft. Claro, ahí el punto es porque, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Como no se confía en el CIO-AGE y no se le canalizan las demandas y se le pone ya el presupuesto, ¿no tiene unos servicios de calidad? O no, como no tiene unos servicios de calidad, los demás, las demás administraciones públicas no se lo demandan. No hay una apuesta política real, no hay una dirección política real para decir... Exacto. Páseselo. Somos 22 subsecretarios, ¿no? Somos 22 subsecretarios. Cuentas de correo. Como yo que piensen que realmente esos servicios horizontales tienen que estar en el CIO, no lo dé bien o no los dé mal, y además, ¿por qué los va a dar mal? Los dará igual que yo. Es decir, que al final tienes que darle gente y presupuesto y claro, ya está, ¿no? Es decir, que ya está. Justo, que son 300 cuentas de correo, es un tema de apostar, o sea, que lo hace hasta mi hijo igual si le pongo a gestionarlo, entonces, o sea, que estamos locos, o sea... Piensan como yo pocos, el resto quiere seguir teniendo su, bueno, pues su negociado, porque el director de informática también, el director de informática de ese ministerio está cómodo con el servicio que da, que es dar el correo, dar esa aplicación de personal, porque no quiere o no sabemos, no queremos, lo voy a decir yo también, que yo también soy del colectivo, no voy a poner yo aquí, no queremos o no sabemos innovar en esto que hablaba Paco de productos, etcétera, estamos cómodos con el servicio que damos. Claro, pero el problema es un problema de estrategia que lo podemos traducir como decisión política. Entonces, el CIO-AGE, ¿cómo se crea? Por lo que... Claro, pero es que esa estrategia, ese CIO-AGE está basado en la fiscalización de fondos, porque tiene el dinero, pero falta esa estrategia y esa visión común. Que el instituir la figura del CIO-AGE es un paripé. No es una estrategia que se dice... vamos a transformar de verdad la administración electrónica, el no sé qué, simplemente la gestión de los CPDs. Los CPDs no cambian de un día para otro. La gestión de un CPD es la misma que la hace 20 años. Pero sí que, claro, entonces ahí tiene que haber una decisión estratégica o política.
Estrategia política Claro. y Entonces se toman decisiones y se perdonad, ejecutan y punto, que y es los como que, todo. que los que Empoderar. que los que están arriba, los políticos que están arriba, no se dejen embaucar por los informáticos que estamos debajo, ¿no? Vosotros sois tecnólogos y sabéis que informáticamente es muy fácil vender que tu aplicación es súper específica y distinta a la del al lado. Lo podemos hacer. Y como además nadie entiende Claro, yo informática, digo, a no, yo veces no me lo que le puedo estás juntar contando es con una el tonta que ministerio yo, tal pero la porque es que gente le la mía asusta, le tiene dice, uff, el color me voy a poner, verde, el rojo. claro, me voy a poner a juzgar estos y yo me va a llegar y me van a dar dos por hostias ejemplo, encima. No. no recuerdo, fue hace muchos años, en una reunión me comentaron con alguien de administración pública que me decía, ¿tú sabes cuántas aplicaciones para gestión de personal existen en la administración pública? Una por cada administración Bueno, pública, una por cada institución. poco a poco eso ya no es tan así, ¿eh? Poco a poco ya no es tan así. Bien. Poco a poco no es tan así. Ya en gestión de personal, pues hay, y para la gestión de las nóminas, pues hay una aplicación que poco a poco ya todos los ministerios vamos utilizando y salvo pequeños nichos justificados, a lo mejor sí que hay justificados, pues imagínate el profesor docente de Ceuta y Melilla, que depende del Ministerio de Educación y claro, no es lo mismo pagar un docente que pagar un funcionario, pues tendrá, a lo mejor tiene un módulo especial, o el guardia civil, pues a lo mejor pues tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que en personal poco a poco, pero sin embargo, fijaros, se da esa aplicación, pero esa aplicación me la tengo que montar yo en mi CPD. Es decir, ¿Cuántos CPDs? ese servicio de darla en la nube para todo el mundo nos está costando. Al Ministerio de Consumo le ha costado. Ya José estamos, Antonio, una ya pregunta. estamos, pero nos ha ¿Cuántos costado. CPDs puede haber Entiendo que tú lo que conoces es la Administración Central del Estado. No hablamos de autonomías ni ayuntamientos. ¿Cuántos CPDs puede haber en la Administración Central del Estado? ¿Qué es un CPD? Porque no. PCs debajo de la mesa. Claro, no, salas. No, edificio. Sí, pues entre de la administración. Que requiera refrigeración. No lo recuerdo, pero llegando al centenar a lo mejor, ¿eh? La Administración General del Estado. Sí, salas. Yo, dentro de la medida de tus capacidades, yo te quiero pedir que propongas que se trasladen todos a la Dirección General de Tráfico, a ver si son un poquito menos eficaces ellos y ganen eficacia el resto de la administración. Fijaros, madre mía. Fijaros cómo es el tema. Hace mucho tiempo, cuando empezó esto, el Ministerio de Hacienda empezó a diseñar un CPD, que yo no sé si han acabado ya el edificio o no, en Las Rozas, y claro, pues ahí va a ir todo el Ministerio de Hacienda. Claro, el Ministerio de Hacienda, sí. Todo el Ministerio de Hacienda, no, la agencia tributaria no puede ir ahí, porque la agencia tributaria es muy específica, no puede ir ahí. La Intervención General del Estado, que es el que os digo que audita las cuentas y tal, bueno, yo me voy, pero yo meto mis servidores en una jaula para que no nadie pueda entrar y pueda verlos. Entonces, cada uno va defendiendo, es decir, yo me integro, pero en el edificio, no me integro en lo que es el CPD, ¿no? Sí que es cierto que poco a poco se ha avanzado y el Ministerio del Interior tiene el CPD del Escorial, donde se lleva todo el tema del DNI, y ahí las GAT, el CIAG, está llegando allí servicios. Pero yo dudo de si la Administración General del Estado tiene que tener un CPD. Porque claro, tener un CPD propio significa el edificio, los servidores, pero claro, lo que es la provisión de la energía, ¿no? Y también los SAIs y el contrato del fuel oil y lo que es la refrigeración, la sala de frío, caliente, tal. ¿Tenemos expertos nosotros en eso? ¿Sabemos hacerlo? ¿Sabemos hacerlo mejor que lo puede hacer Amazon? Para mí es estratégico. O sea, ¿Sí? Yo personalmente, esto es una visión muy personal, yo creo que hay que elegir entre eficiencia y resiliencia. Es una dimensión, es la misma dimensión en el entorno organizativo y hay veces que tienes que sacrificar eficiencia por ser resiliente, que no deja de ser un backup. O sea, cuando tú haces un backup, tiene coste y es por ser resiliente. Pues hay determinadas infraestructuras como tener reservas de petróleo, Ucrania, sí. Como tener reservas de gas, como tener reservas de trigo, tener tu propia reserva de CPD, de datos, en un contexto como el actual, a mí me parece de lo más prudente. Yo incluso en empresa privada, a niveles muchísimo más pequeñitos que la administración pública, hay en muchos casos que recomiendo tener una infraestructura propia donde puedas alojar capacidad propia por lo que pudiera pasar. Pero con técnicos propios, porque si al final lo hacemos y lo que hacemos es externalizarlo todo, pues al final... Es como todo, todas las actividades tienen una parte que hay que tomar decisión interna, luego el técnico que va a atender una incidencia o tirar un cableado, ese perfectamente puede ser externo. Yo mis 2 años y medio últimos en Telefónica
fueron como responsables de los CPDs sin saber ni el huevo de CPDs, que fue mi punto de partida. Y yo a todo el mundo le puedo, que escuche esto, le puedo recomendar. Pero por eso fueron tus últimos 2 años y medio. Eso es otra historia. Que por eso fueron tus últimos 2 años y medio. Pero qué malo eres, Pablo. Es que hacerte mayor te sienta muy mal. Bueno, quiero decir, yo le recomiendo a todo el mundo que hable con sus gentes de los CPD de su organización, que aprenda cómo trabajan, el servicio que prestan, etcétera, porque te abre los ojos de una manera espectacular, ¿no? Gran defensor de los CPDs, ¿eh? Y yo me he ganado la vida montando cloud, ¿eh? Y DevOps y cosas de estas. Y una pregunta yo que tengo aquí, como que yo no sé nada de todo esto, ni de posiciones, ni de funcionariado y todo esto. Tú no puedes contratar, o sea, quiero decir, independientemente, solo puedes externalizar un servicio. Tú como el Estado no puedes contratar a una persona de fuera para que trabaje. O sea, quiero decir, pues yo no he sacado, por lo que hablamos de los administrativos, es que igual hay que contratar 200 auxiliares administrativos y 800 y metes gente que haya estado trabajando en el privado con experiencia, que te puedan dar una vuelta a eso, ¿no? Debate muy interesante. A ver, un funcionario lo que hace es tener potestades públicas, ¿no? Y los funcionarios... Sí, no critico, me parece fundamental, no critico esa posición, voy a ello. Digo, un funcionario tiene potestades públicas y los funcionarios no somos removibles del puesto de trabajo para tener nuestra independencia, el poder político, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Qué puestos de informática necesitan ser por informático? O sea, ser funcionario. Pues poquitos, ¿no? Poquitos, podemos pensar. Pues a lo mejor los directores, desarrolladores que estén ejecutando, no sé, que valgan, pero claro que hay que reciclarlos, quiero decir, porque el tío que te trabajaba hace 15 años no te va a tirar ahora a React. Ese puesto que tú llamas se llama el puesto laboral, ¿no? Contratación de laborales. Tú puedes contratar laboral para un proyecto concreto. Yo te contrato laboral para este proyecto. El problema de contratar... Claro, pero es por un proyecto, es un problema. Bueno, tú para contratar un laboral tienes que contratarlo para eso, para un proyecto, ¿no? La cuestión es que la deriva de eso es que los laborales se funcionarizan, no en su estatus real, sino que al final se quedan de por vida. Tú un laboral, la administración podía contratar como contrata Bimbo, como contrata la Renault, ¿no? Pues contrato por un proyecto, se acaba ese proyecto y se acaba tu relación laboral, ¿no? Lo que pasa es que esas personas cuando entran, al final tienden a quedarse a lo largo del tiempo y al final están pues funcionalizadas. Y entonces al final no distingues el laboral del funcionario. Pero sí que es cierto. A ver, aquí, para la buena verdad, el contrato por obra y servicio ya se lo han cargado la última reforma laboral y la empresa privada tampoco puede recurrir a él. Las relaciones se prevén todas de larga duración, o sea, no esporádicas. Bueno, pero una cosa es que sea, y esto que claro que no me escuchen mis compañeros de trabajo, ¿no? Una cosa es que sea de larga duración y otra cosa es que no puedas despedirle si se ha acabado tu trabajo, ¿no? Por razones de... Claro, eso es lo que yo digo yo. O sea, la indemnización correspondiente. Yo ahora mismo tengo... poca, mucho, lo que corresponda, ¿no? Sí, sí. Claro, un desarrollador es muy bueno en React, ahora mismo, no sé qué, tú puedes tenerlo ahí trabajando 4 o 5 años. El tío no se quiere reciclar, no puede continuar con no sé, no. Quiero decir, en el empleado le echan, o sea, es así. O sea, pero no de forma injustificada. Es que a lo mejor el otro también piensa, hostia, me pongo las pilas o me echan. No es lo que voy, ¿no? Al final ese nivel de relajación no mola. O sea, quiero decir, yo siempre he estado trabajando en lo privado. En la administración pública vas a encontrar gente súper proactiva y que son cacharreros y demás. Y brutal, brutal. O sea, sitios vocacionales. Como todo. O sea, hay gente que es muy vocacional, muy fan del servicio público y se ponen a ello. Ahora, va a depender de la persona con la que des, porque lo que es la estructura, el contexto, el sistema no promueve ese tipo de comportamiento. Fijaros, hay personas que ya lo tienen dentro de sí mismas. Para que veáis quién tiene el poder en la relación laboral, os voy a explicar a ver si en breve cómo se hace la captación de personas una vez que aprueba la oposición una persona, ¿no? Un informático aprueba la oposición y hay 400 informáticos, ¿no? Entonces, al ministerio tal te corresponden 5, 10 o 15, los que sean, ¿no? Y entonces dice, crea la plaza. Entonces, en informática a lo mejor es más o menos sencillo, pero imagínate que no son informáticos, sino también son gestores. Entonces, tú creas la plaza sin saber quién te va a venir. Entonces, no es lo mismo crearla en la subdirección de recursos, que en la subdirección de normativa, que en la subdirección de gestión económica. Pues tú la creas sin saber quién va a venir.
ya las crean. En informática son más o menos sencillo porque solo hay un departamento de informática y no están divididos en sistemas, desarrollo, etcétera. Pero bueno, entonces tú ya has creado la plaza. Una vez que has creado la plaza, los que han aprobado la oposición vienen a entrevistarse al centro de trabajo. Oye, ¿y tú qué es lo que se va a hacer aquí? ¿Qué es lo que se hace? Y ellos eligen, no los eliges tú. O sea, tú como empleador no le coges su currículum y dices, pues tú sabes de esto, de esto, de esto, me interesa, no me interesa. No, ellos eligen. Y pueden elegir. Y Y pueden dejas elegir por adaptar tú muchas a lo que razones, te has por el recibido. trabajo que le vayas a dar, eligen ambas en una lista según han quedado en la oposición, pueden elegir por la cercanía de su vivienda al centro de trabajo, pueden elegir porque ese centro de trabajo tenga guardería o de escuela infantil, pueden elegir por muchas cosas. Entonces a ti te viene una persona que el departamento de informática, tú a lo mejor estabas esperando una persona que no te venía nadie desde hace 3 años de nuevo ingreso para desarrollar y te viene una persona, no, yo soy experto en sistemas y la tienes ahí. Y es tuya. Claro. Y tú decías, madre mía, necesito un backend, ¿sabes? Sí. Para desarrollar. Eh, O sea, es que no tiene tengo nada que ver. una, O sea. tengo una pregunta más, porque ha comentado José Antonio algo que creo que es muy, muy importante y lo ha comentado como de pasada. Ha hablado de la ley de contratos del sector público y de que no está orientada a la contratación de tecnología, sino a la contratación de obra. Esto es muy evidente a los que nos dedicamos a responder a pliegos. Esto es muy, muy evidente que la ley de contratos del sector público no está diseñada para hacer contratación tecnológica. Y en base a ello se pervierte mucho. O sea, se le dan formatos de proyecto a lo que no es y servicios a lo que no es, etcétera. Para que pueda entrar. José Antonio, no sé cómo se vive esto desde dentro. O sea, ¿por qué utilizamos una ley que no sirve a proveedores, que no sirve a la administración pública y que todo el mundo sabemos que estamos haciendo encajar algo mal y de manera ineficiente? Porque España tenemos una tradición distinta del ámbito anglosajón, ¿no? Nosotros aquí en España, el derecho continental, lo que tenemos son muchos controles previos y pocos controles ex post. Controles previos, pues que para realizar un gasto tienes que pasar una determinada serie de procedimientos, de controles, de saber para qué te voy a contratar, a quién vas a contratar, para qué, y todo eso me lo tienes que especificar. Eso, cuando hablamos de una aplicación, es muy complicado. Tú sabes, una aplicación, tú sabes qué es lo que quiere hacer realmente, más allá de los Allá es grandes. imposible, o sea, directamente es de todo punto imposible Claro, hacer pues en la tú solo administración tienes que pública. tú solo tienes que diseñar. ¿Por qué? Porque si no puede ser que le estés dando este contrato a una empresa que es tu amigo y que no va a hacer y que hizo poco cuando le pagaste mucho. Estoy simplificando un poco, pero para que entendáis, ¿no? Sí, 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 para En el ámbito control previo. anglosajón es Sí, sí. distinto. En el ámbito anglosajón hay pocos controles previos para contratar, pero una vez que has contratado y has hecho el producto, tienes un montón de controles a posteriores, ¿no? Si te pillan allí con algo que has hecho de forma incorrecta, va a haber problemas claros para todo el Te mundo. crujen. Aquí es al revés. No sé si había una frase que decía que en España somos de barreras altas, controles bajos, ¿no? Decían, ¿no? De barreras que no te permiten hacerlo, pero una vez que lo has hecho ya no hay ningún tipo de control, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos. Es decir, aquí no sé por qué, pero no nos fiamos del gestor, no nos fiamos del gestor y preferimos ponerle muchos controles previos. Y en esos Sí, sí, controles previos, pues no se puede valorar la experiencia, no puedes valorar la experiencia de la persona, el currículum en concreto con el nombre no puedes valorarlo, y entonces es muy complicado contratar. tú en una empresa privada, lo más normal del mundo es que tú tienes un proveedor que lleva muchos años prestándote un servicio, ya conoces a las personas, conocen tu negocio, conocen tus particularidades técnicas y lo más normal es que le renueves el contrato o tenga una gran ventaja respecto a cualquier oferente nuevo que quiera entrar. Salvo que tengas problemas de servicio, salvo que estés descontento con tu proveedor, lo más normal es prorrogar ese contrato. En la administración pública, eso que es lo más normal del mundo y posiblemente sea lo más eficiente, no es así. Entonces, tiene que salir a licitación pública y que todo el mundo tenga las Y mismas de hecho posibilidades. el que está dentro, como sabe más del negocio, hace ofertas más ajustadas a la realidad que el que está fuera, que suele hacer ofertas menos ajustadas a la realidad, pero más con precios más bajos. Y como los precios son más Eso en bajos, la el administración precio. pública también pasa. Bueno, en la administración pública pasa eso también y que también el gestor oriente la redacción del pliego a que ya venga un determinado proveedor que tenga unas características para ir adelante. Que se está en el límite de lo que es el criterio de adjudicación, la libertad de adjudicación y lo que es restricción artificial de la competencia. Hay que ser muy fino ahí para no pillarte los dedos. Entonces,
básicamente es porque se está dando una situación que legislativamente se ha legislado para una realidad que es que no encaja ni para atrás. O sea, en el mundo de la tecnología, la ley de contratos del sector público, en la tecnología de hoy, del 2022, es imposible trabajar con la ley de contratos del sector público. Todo lo que se hace es a base de retorcer la ley, retorcer el pliego y retorcer los servicios y retorcerlo todo. Si ya estábamos en una situación mala de origen, que nos decía José Antonio al principio, cuando además tienes que externalizar mucho y contratar mucho y el instrumento para contratar te obliga a retorcerlo, tienes el caos garantizado. Y ahí hay un tema todavía que acentúa esta problemática, que es la disponibilidad de los fondos, de los créditos presupuestarios. Yo no sé cómo es en la empresa privada, pero en la empresa privada supongo que tenéis un presupuesto y ya está. En la administración tenemos presupuesto para servicios y presupuesto para inversiones. Una inversión es un producto que se te queda a ti, es decir, como si igual que te Un compras activo. un Sí. programa, pues si alguien te desarrolla un programa, eso es una inversión, porque te ha desarrollado ese programa. Y el capítulo 2, que es el servicio, son pues la corrección de errores o soporte, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no siempre tienes el dinero donde quieres tenerlo. Y moverlo de un lado para otro también tiene problemas. Entonces, muchas veces pistes desarrollos de una manera o de otra donde tengas el dinero y retorciéndolo y para que el interventor luego no proteste. Efectivamente, o sea, pero es que no nos queda otra, Pues es eso o paralizar la administración. a eso nos dedicamos en lugar de hacer desarrollos, ¿no? Es decir, que Claro, yo me imagino a un ingeniero informático vocacional ponerle a hacer papeleos y a retorcer la legislación para que entre un contrato y tienen que estar tirándose de los pelos. Pero fijaros, y yo aquí no tengo la respuesta. Yo creo que España, como país, yo creo que somos un país, tenemos algunos problemas, pero somos un país increíble, y dentro de las cosas increíbles que hacemos, yo creo que somos de los países mejores del mundo haciendo cosas. ¿A qué me refiero? Hacemos la vía del AVE y hacemos el AVE en tiempo. Puede haber deslizamientos en presupuesto, pero hacemos el AVE que nos sale en tiempo, etcétera, sin problemas. Podremos discutir la utilidad social del AVE, pero hacemos aeropuertos y, o sea, increíble. En infraestructuras somos de los países mejores del mundo. Y si no, iros a Alemania con el aeropuerto de Berlín, iros a Estados Unidos, que para construir un kilómetro de vía cuesta 4 o 5 veces más que en España. O sea, hacemos el metro aquí de una manera increíble. O sea, somos increíbles haciendo eso, ¿no? Quizá, perdonad, quizá porque tenemos ingenieros de caminos que antes de sacar un pliego se dedican durante 1 o 2 años a estudiar los terrenos, los deslizamientos que pueda haber en, no sé, yo no entiendo de terrenos, ¿no? Pero de hacer unos estudios exhaustivos de todo lo que hay que hacer. ¿Por qué no somos capaces de hacer lo mismo en Thematic? No sé. Se prevé peor, o sea, es un entorno mucho más cambiante. Yo creo que ahí pasa una de las cosas que hemos vivido en los últimos años en informática, digo los últimos años, los últimos 10, sobre todo con el surgimiento de Agile, es la constatación de que tienes que confiar en tu equipo, de que tienes que confiar en las decisiones que toman tus gestores que están en el frontline. Si partimos de una premisa que es la desconfianza ex ante, previa antes de afrontar un proyecto, ahí ya es que estamos en un entorno en el cual tendría que cambiar la propia filosofía detrás de la ley. Y no solo eso, es decir, que claro, los equipos que vienen a trabajar los ministerios, pues desgraciadamente los ministerios a lo mejor tecnológicamente no somos lo atractivo, más atractivo que hay en el mercado. Y al final, pues desgraciadamente, los perfiles que te vienen, pues a lo mejor no es gente que está en la última, ¿no? Y que no tiene esa iniciativa, ese empuje. Y luego, cuando en el sector privado hay un boom y hay un alza de salarios, hay mucha rotación, porque la gente que está en la administración, pues enseguida se va y te deja el equipo porque se va a la empresa, a la startup de Paco, se va ya a cobrar mucho más y a trabajar mucho menos y a jugar al futbolín, no como la empresa, ¿no? En la administración pública, que estamos ahí en despachos cerrados y ocultos y sin luz, luz natural, ¿no? Un grifo de Tenemos una cerveza, rotación José muy Antonio, importante para captar talento, Sí. no solo talento de funcionarios, sino también de empresas, ¿eh? Bueno, o sea, yo Sí. recomendaría Es a nuestra parte de una problemática. servicio a los oyentes que todo el mundo coja su partido político favorito y les encuentre a alguien que pueda entender esta conversación y se la envíe, ¿no? Porque me da la impresión de que es la única posibilidad, ¿no? Que los partidos políticos se empiecen a preocupar de este tema, que evidentemente creo que no está en su top 10 de prioridades.
La reforma de la administración pública es ineludible, hay que hacerla. El problema es que una reforma de la administración pública, con perdón, pisa muchos callos. Entonces, ¿qué partido político está dispuesto a soportar esto? Pisa Sí, yo creo callos que de al final, funcionarios, pisa callos de sindicatos, y claro, el partido político al final lo que quiere es no tener ruido interno para ser elegido, evidentemente, y para ser elegido para llevar su programa electoral. Y al final la administración pública es un problema que le preocupa a la gente. ¿Cómo está la administración pública? Pues es que a la Bueno, a gente la hora de votar, ya no le preocupa evidentemente porque no. se va a la sanidad privada, Pero ¿no? bueno. no, es un... Yo creo que este episodio, este cierre, hemos tenido un cierre apoteósico. Realmente es nuestro episodio con más carga de profundidad. Realmente se han generado unas reflexiones muy profundas. Me encantaría que todo el personal de la administración pública, todo, como dice Eduardo, cualquier persona que tenga posibilidad de influir en la visión de la informática y la importancia de la tecnología y en todas esas reformas pendientes, escuchase y hiciese llegar este programa y estas opiniones. José Antonio, tenemos que dejarlo aquí. Las dos preguntas finales que hacemos a todos los invitados. Hacemos un mapa. Estamos haciendo el mapa salarial del mundo de la tecnología en España. ¿Cuánto cobra un funcionario un A1? Pues un funcionario 1 a 1 debe estar alrededor de los 60.000 euros, puede ser. Ya uno con una cierta experiencia entre los 60.000 y los 80.000. Yo creo que puede. Entre 60 y 80.000 euros, cuerpo de informática A1, estaríamos hablando entre 60 y 80. Eso es, yo creo que sí. 80 quizás irá al rango alto y Sí, 60, pues no el rango bajo, pero va con experiencia, ¿no? Nada más entrar, no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que por ahí, en ese entorno, yo creo que sí. fantástico. Y última pregunta. Ahora que has probado la experiencia TMD, este ratito de charla y este programa, ¿a quién crees que deberíamos invitar? ¿A quién se te ocurre que deberíamos invitar? Uf, en tecnología. Pues mira, cogiendo el guante que me ha dado Eduardo, pues yo creo que los partidos políticos suelen tener a responsables de nuevas tecnologías. Y yo creo que por ahí, ¿Alguien del mundo de la política? sí, por ahí podríais a lo mejor ahí a tirar a ver quién. ¿Y te mojas a señalarnos en alguna dirección, algún nombre? No, ahora tendría que mirarlo. ¿O Pues, es demasiado compromiso? Es demasiado O compromiso. no tengo yo podría. aquí alfabetizado, pero vamos, el Partido Socialista, el Partido Popular Sí, sí. de hecho, el anterior secretario general, ¿no? Teodoro García Escudero, ahora es un ponente blockchain, ¿no? Creo que por ahí va dando charlas de blockchain, ¿no? Es decir que, y él, yo creo que él era responsable de nuevas tecnologías Sí, sí, yo la en sé, el PP sí. antes de ser elegido por Casado, creo recordar, ¿eh? Es decir, La verdad es que lo petamos, ¿eh? O sea, rompemos y tenemos a Teodoro García... Teodoro García Gea, lo Teodoro petamos. García. Seguro, no sé en qué sentido, pero lo petamos. Fantástico. José Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber sacado un ratito de tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero sobre todo por haber compartido de una forma tan abierta, tan honesta y tan crítica tu opinión. Se nota que vives de verdad la administración Y aún pública así, y que te importa merece lo la que pena pasa. ser servidor público, ¿eh? Efectivamente. Muy bien, Muchísimas gracias. muchas gracias. Pues nada, y a los demás, lo dicho, octavo episodio, es el fin de la primera temporada. Os esperamos en septiembre. No olvidéis suscribiros, que si no, no os vais a acordar. Y muy importante, aunque podáis, no despleguéis en viernes, no le hagáis caso a Paco. Acordaos, no se despliega en viernes. Chao, 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 chao. De hecho, en viernes de Muchas agosto. gracias, José es más, Antonio, o sea, un placer. hay que Adiós a jugársela, todos. o sea. Hasta luego. Venga. Gracias. Hasta ahora.